Hola a todos y todas, muy bienvenidos a este curso de resistencia antimicrobiana organizado por la Universidad de Concepción y la Seremi de Salud de la región del Biobío. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Opazo, del Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos, que nos presentará el tema Estrategias de Control Antimicrobiano y su impacto en la resistencia. Los invitamos a todos a dejarnos sus comentarios y también sus consultas en el chat, que se encuentra habilitado durante toda la jornada. Nosotros iremos recopilando las preguntas para hacerlas al finalizar la exposición de Andrés. Además, les recordamos que esta presentación va a quedar grabada y será subida prontamente al canal de YouTube de Hospital Digital. Doctor, cuando quiera puede comenzar su presentación. Gracias. Ok, hola, buenas tardes, ya estamos pasaditos a las 12. Primero que todo quisiera agradecer a la Seremi por la consideración de nuestro laboratorio para participar en esta importante actividad. También reconocer y destacar la labor de este curso como parte, ¿cierto?, del Plan Nacional contra la Resistencia a Antimicrobianos, que es un problema que enfrentamos día a día, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde varias aristas. Por lo tanto, es súper importante tener conocimientos sobre esta materia, en donde el primer ciclo, tal como ustedes ya anteriormente han podido observar con las presentaciones de los doctores, de la doctora Bello y del doctor González, estamos entonces tratando de abarcar los conceptos básicos sobre el tema de resistencia antimicrobiana y cuál es el impacto que tiene específicamente a nivel de laboratorio y a nivel global. Más adelante entonces los ciclos que corresponden ya tienen una mayor implicancia clínica, por lo tanto esta parte tiene el objetivo de establecer las bases del fenómeno y del problema de la resistencia, en donde la presentación que voy a hacer hoy día se titula Estrategia de Control Antimicrobiano y su impacto en resistencia. El tema es el título es bastante ambicioso. El tema daría para prácticamente un curso completo solamente sobre esta temática específica, ya que no es un tema que solamente tenga un impacto a nivel de clínica humana, sino que sí tiene también un componente fuera de la clínica humana bastante relevante. Entonces, los contenidos de la clase o de la charla de hoy, primero recordar conceptos básicos. Esto solamente lo voy a mencionar ya que es parte de las charlas anteriores, pero siempre es bueno tener los conceptos básicos sobre el fenómeno de resistencia a antibióticos, tener lo más claro posible para poder entender cuáles son las dimensiones de este problema. También comentar sobre la visión o enfoque de Una Salud o One Health, que es algo que se ha propuesto para el abordaje de la problemática de la resistencia. Es uno de los problemas que involucra esta nueva visión de One Health. Y la charla de hoy, debido también a la orientación del curso y el público objetivo, está más orientada al rol del laboratorio clínico en el control del uso de antibióticos, lo cual tiene un impacto directo en combatir la resistencia antimicrobiana. Y bueno, las conclusiones. Bueno, solamente para recordar conceptos básicos que ya se han mencionado en las sesiones anteriores, nada más que recordar que el fenómeno de la resistencia a antibióticos es un fenómeno natural, es un proceso natural, en donde se grafica en esta figura de manera bastante sencilla, en que en una población determinada, en este caso específicamente bacterias, hay una población menor que no es altamente prevalente, representada por la bacteria en rojo, que corresponden a bacterias que son resistentes a antibióticos, que existen de manera natural. Por lo tanto, el consumo de antibióticos lo que realiza es una presión de selección, en donde
La mayoría de la población susceptible, que corresponde a los círculos grises, son eliminadas por el efecto antibiótico, en donde luego hay un cambio en la estructura de la población microbiana, o bacteriana en este caso, en que la gran mayoría de las bacterias ahora son resistentes o incluso se puede evidenciar la aparición de mutantes resistentes durante el tratamiento, lo cual muchas veces está determinado por mutaciones genéticas, en donde finalmente tenemos una población en donde la gran mayoría es insusceptible a los antibióticos, quedando las bacterias susceptibles en una menor proporción. Esto es un efecto que tienen los antibióticos sobre la estructura de la población bacteriana y que ocurre normalmente cuando entonces hay cuando se realiza el uso de antibióticos. Obviamente este uso de antibióticos no está limitado solamente al uso clínico humano, sino que por cifras también que se manejan a nivel nacional, sobre el 50% de alrededor del 70% de los antibióticos que se ingresan al país son para uso veterinario, por lo tanto, este fenómeno estaría de manera, o tendría un impacto igual o mayor que en clínica humana, si consideramos entonces el caso de veterinaria y de producción animal. Y este es un fenómeno que se encuentra altamente interconectado por diferentes interfaces y que está determinado por una serie de mecanismos de transmisión, sobre todo, que están también relacionados con los estilos de vida actual, como por ejemplo los viajes, que está acá indicado con el número 4, en donde las personas o los productos que se importan no viajan solos, también viajan con sus propios microorganismos, y esto es algo que también lo hemos estado evidenciando en la actualidad con la pandemia de coronavirus. A nivel hospitalario, entonces, también existe uso de antibióticos bajo diversos esquemas, en donde el hospital no es un recinto aislado, hay eliminación de bacterias o de antibióticos a través de los sistemas de desagüe, lo cual llegan finalmente a las plantas de tratamiento y pueden derivar en cuerpos de agua, en donde además en donde se produce entonces una contaminación, por llamarlo de alguna manera, con antibióticos. También hay utilización en otros hospitales, por ejemplo, de que también pueden haber movimiento de bacterias y de bacterias resistentes, sobre todo en pacientes colonizados desde un centro hospitalario a otro. Y también está ejemplificado por el uso de antibióticos a nivel comunitario en la casa. Por ejemplo, también hay tratamientos de antibióticos en animales, mascotas, donde se ha podido evidenciar la transferencia de bacterias resistentes en ambos sentidos, tanto desde personas a animales y mascotas y viceversa. Y como les mencionaba anteriormente, también existe el uso de antibióticos a nivel de producción animal. En nuestro país, que somos uno de los principales productores de salmones, por ejemplo, se sabe y se tiene registro de la utilización de antibióticos en esta práctica, el cual con el tiempo se ha ido regulando cada vez más para lograr llegar al mismo nivel, al menos, de la regulación de uso de antibióticos a nivel clínico. Y esto también puede producir entonces la transmisión de tanto bacterias resistentes, antibióticos y de genes de resistencia hacia el ambiente. Entonces es un sistema integral que como tal entonces involucra una serie de medidas que tienen que ser coordinadas a través de diferentes estamentos que incluyen salud ambiental, animal y salud humana. Y eso entonces es lo que se define como enfoque Una Salud o enfoque One Health, que definiéndolo de manera bien simple o bastante concreta, es una estrategia a nivel mundial cuyo objetivo es expandir las colaboraciones y comunicaciones interdisciplinarias en todos los aspectos de la atención médica para tanto humanos, animales y medio ambiente. Entonces, esto quiere decir que en el caso de infecciones bacterianas podemos ver que es uno de los tópicos que este enfoque involucra, al igual que la resistencia antimicrobiana, pero sin embargo está compuesto por una serie de otras disciplinas, desde infecciones parasitarias hasta amenazas biológicas,
y que también está relacionado con medicina, con diferentes tipos de disciplinas y de áreas de desarrollo, como puede ser ecología, la salud ambiental, medicina veterinaria, salud pública, etc. Entonces, este corresponde, en resumidas cuentas, a un concepto global que involucra la interfaz entre distintos ambientes y diferentes actores que entonces está y se planteó para poder tratar de estimular la colaboración entre los diferentes actores que participarían en este campo, específicamente la resistencia antimicrobiana. Y es así como hay que entender el problema de la resistencia antimicrobiana, entonces no como un problema solamente hospitalario, sino como un problema a nivel comunitario, pero también a nivel global. Sabemos entonces que los antibióticos no solamente se utilizan en hospitales, sino que también en granjas, también pueden llegar a plantas de tratamiento, también hay consumo comunitario individual o con familiares o amigos, que lo cual no está, digamos, recomendado. Y también hay, entonces está relacionado con la contaminación ambiental. Sin embargo, hay otro tipo de fenómenos a nivel global que obviamente son más complejos de poder medir y de poder controlar, como por ejemplo el efecto de los viajes intercontinentales, sobre todo en el transporte y en la movilización de patógenos o de bacterias resistentes o de microorganismos resistentes, y no solo resistentes, esto ya lo hemos visto entonces, como mencionaba anteriormente, en el caso de la pandemia actual. También está relacionado, por ejemplo, con aves migratorias, lo cual lo convierte en un problema aún más complejo. Se ha determinado de que hay aves migratorias que viajan desde el sur del continente hasta el norte, Canadá y Alaska, y que son capaces de transmitir bacterias resistentes, de portar bacterias resistentes. También está relacionado con algunos problemas sociales como guerra u otro tipo de fenómenos donde una población también se moviliza y por lo tanto también se moviliza con microorganismos, y también a partir del comercio. Entonces es un problema no solamente local, sino que a estas alturas también se propone como un problema global, sobre todo la diseminación. Entonces, el objetivo de la charla de hoy día es tratar de definir cuál es el rol del laboratorio clínico, es decir, a nivel hospitalario, para tratar de contener esta diseminación de bacterias resistentes, lo cual al parecer o se propone que es un problema interdisciplinario, es decir, tal como salió una noticia, creo que ayer o hoy día, de que el problema de la resistencia antimicrobiana, si no consideramos el factor, digamos, veterinario, es difícil poder tener éxito en el control. Esto tiene que ir todo junto de la mano. Ahora bien, según el CDC de Estados Unidos, existen 4 principales pilares orientados para el combate de la resistencia antimicrobiana a nivel clínico hospitalario, el cual lo pueden ver graficado en esta figura. El primero corresponde, primero que todo, a la prevención de infecciones. Esto ya cada vez lo tenemos más claro, sobre todo con la pandemia, sobre todo en el tema del lavado de manos, la preparación de alimentos, en el caso de inmunización, ¿cierto?, la vacunación, y el uso de antibióticos solamente cuando sea necesario. Y esto es un punto que no solamente afecta a la población en general, sino que también es un problema que ocurre a nivel hospitalario, en donde se estima que en Estados Unidos alrededor del, al menos el 50% de las prescripciones de antibióticos muchas veces son innecesarias porque están orientadas a pacientes que no estaban cursando con una infección bacteriana. Otro factor también importante que propone el CDC para combatir la resistencia antimicrobiana corresponde a la trazabilidad o al rastreo, en donde es importante entonces poder reunir los datos necesarios sobre la prevalencia de infecciones resistentes a antibióticos, cuáles son los patógenos principales, sobre todo a nivel de cada uno de los hospitales, porque está ya bastante clarificado y se tiene cada vez más evidencia de que la microbiología entre un hospital y otro varía de manera bastante importante, y cada hospital o cada centro hospitalario
muchas veces tiene sus propios patógenos bacterianos resistentes que causan los problemas en ese hospital específico, y los cuales pueden ser distintos a la realidad de otros hospitales. Por lo tanto, importante también tener, ellos proponen, importante también tener este sistema de rastreo y de información sobre la realidad específica de cada centro. Y otro factor que es muy importante y que también es parte de la charla de hoy específicamente, es sobre la mejora en la prescripción de antibióticos, es decir, cuándo y cómo usar antibióticos. Y esto es importante porque no es solo la labor del personal que está, médico que está tratando al paciente, sino que, como se va a ver más adelante, lo ideal es tratar de generar la interacción entre el personal y el equipo clínico, en donde el laboratorio de microbiología o el laboratorio clínico genera información la cual idealmente debería ser utilizada por el personal que finalmente va a generar la terapia al paciente, con la idea de, en muchos casos, tratar de generar el descalamiento de antibióticos y ajustar la terapia hacia los antibióticos que sí efectivamente son efectivos frente a las infecciones que está cursando el paciente. Y algo que se ve algo bastante complicado y que es un poco deprimente ver las líneas de tiempo a nivel, digamos, de los últimos años, tiene que ver con el desarrollo de nuevas moléculas antibióticas o de nuevas alternativas terapéuticas, sobre todo contra bacterias gram negativas no fermentadoras, caso de Pseudomonas, y sobre todo el caso de Acinetobacter, que cada vez hay menos alternativas. Las nuevas que se lanzan al mercado muchas veces no tienen efecto sobre estos tipos de patógenos. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha publicado una serie de boletines tratando de promover el desarrollo de nuevos antibióticos por parte de la industria farmacéutica, para poder entonces enfrentar a este tipo de infecciones y a este tipo de patógenos. Un dato que es importante en relación a esto es, primero, saber cuánto antibiótico consumimos. Este estudio ya tiene varios años, pero uno de los méritos de este trabajo es que pudieron los autores tratar de hacer un seguimiento por alrededor de por 15 años, digamos, del consumo de antimicrobianos, y determinaron que en la dosis, de acuerdo a las dosis diarias definidas por 1000 habitantes, en este periodo, todos los países que están en alguna de las escalas de rojo, unos más intensos y otros menos intensos, son los que aumentaron la cantidad o el uso de antimicrobianos. Y aquellos que se encuentran en la escala de los azules son aquellos que entonces disminuyeron el uso de antibióticos en este periodo de tiempo. Y podemos ver que, si bien no somos el país que está en mayor coloración roja, sí aumentamos, de acuerdo a este estudio, basado en las ventas de antibióticos, sí aumentamos el uso de antimicrobianos. Por lo tanto, el uso de antimicrobianos también va de la mano con el aumento de bacterias resistentes. La tendencia y lo que se propone en la actualidad es tratar de disminuir el uso de antimicrobianos, tratar de utilizarlos solamente cuando sean necesarios, pero al parecer en la práctica a nivel mundial la gran mayoría de los países estamos yendo hacia la dirección contraria. Y este mismo trabajo, si se desglosan los resultados, y esto solamente para el año 2015, tenemos que estamos clasificados como país económicamente, digamos, desde la media hacia arriba. Podemos observar que existió un aumento, pero en menor medida, que se podía ver, ¿cierto?, en el gráfico anterior, que no éramos de lo que estaba más rojo, digamos, en el mapa. Sin embargo, sí existe un aumento entonces en el tiempo y en el uso de antimicrobianos. Y esto ahora, si se grafica por grupos de antimicrobianos, algo que es muy relevante, y esto sí que hay que tenerlo en mente. Este solamente, entonces, que el consumo de antimicrobianos totales aumentó, pero ahora la pregunta es, ¿qué tipo de antibióticos o antimicrobianos son, antibióticos específicamente, son los que aumentaron? Y como les mencionaba, Chile está clasificado como un país de
medio, de la media hacia arriba, lo cual está ejemplificado que está simbolizado como LMIC y M, que está acá indicado con en la flecha. Y podemos ver que algo que es llamativo y que levanta la alarma es que este uso de antibióticos, si bien al menos en nuestro país no es tan evidente como en otros países, sí también estaríamos cumpliendo con la tendencia, o estamos en el grupo en donde antibióticos de última línea, como por ejemplo carbapenémico y polimixina sobre todo, ha sufrido un aumento bastante significativo en su uso. A diferencia, por ejemplo, de otros países donde esta tendencia es menor, en países de alto ingreso, esto es aún más marcado en muchos casos. Por lo tanto, esto llama la atención a que no solamente se estaría aumentando el número de uso, o el uso de antibióticos, sino que también el uso de antibióticos asociado o uso de antibióticos, digamos, orientado al tratamiento de infecciones complejas o complicadas, normalmente causadas por bacterias resistentes. También hay otra fuente de información al respecto que pueden revisar. Bueno, esta charla va a quedar grabada, entonces después pueden ir a las fuentes, pero en este caso, que es un reporte entre el 2016 y 2018 sobre el consumo de antibióticos a nivel mundial, que fue realizado por la OMS, si bien está Latinoamérica, Chile no está. De Latinoamérica está Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Paraguay y Perú. Y la tendencia normalmente es al uso o al aumento del uso de antibióticos, sobre todo en antibióticos, por ejemplo, como quinolonas, y sobre todo aminoglicósidos, y beta-lactámicos en general. Beta-lactámicos normalmente son de los antibióticos de mayor uso y de mayor valores fijadas en dosis diarias por 1000 habitantes. Sin embargo, lamentablemente nosotros como país no aparecemos en este reporte, lo cual sería interesante poder tener los datos como para poder ver cuál es la realidad en nuestro medio. Esperemos que a partir de las medidas que se están tomando en la actualidad, esto ya aparezcamos dentro de este mismo boletín para poder saber no solamente el uso de antibiótico a nivel clínico, sino que también a nivel veterinario y ver cómo son las diferencias entre ambos. ¿Cuál es el impacto entonces en el aumento del uso de antibióticos? No solamente en la carga, digamos, de costos, sino que también en este trabajo publicado hace 2 años en países principalmente de Europa, se determinó que a medida que aumenta el uso de antibióticos, que está acá abajo, uso de la droga, también aumenta el número total de genes de resistencia. Y esto está determinado y que está diferenciado también por diferentes países. Dinamarca es uno de los países que normalmente se toman como modelo. Esto fue en veterinaria, eso sí, este efecto es muy similar a lo que ocurriría en humanos. Dinamarca normalmente en la práctica veterinaria utilizan pocos antibióticos, por lo tanto siempre está en los niveles más bajos, a diferencia de España, por ejemplo, que utiliza mucho más antibióticos, por lo tanto la carga de genes de resistencia es mayor, tanto en modelos veterinarios como en humanos. Esto también está ejemplificado en este caso, en que estos autores graficaron este estudio del 2017 la probabilidad de la aparición de resistencia en función del consumo de diferentes tipos de antibióticos, desde cefalosporinas, en Escherichia coli en diferentes años, 2013, 2014 y 2015, y a medida que el consumo aumenta, obviamente la probabilidad de la resistencia también aumenta. Es decir, lo que nosotros tenemos, de acuerdo a la data que se publicó hace un par de años, si bien tenemos un aumento del uso de antibióticos, no es tan marcado como en otros países, pero la evidencia muestra de que el aumento en el uso de antibióticos va de la mano también con el aumento en la probabilidad de la aparición de resistencia a estos mismos.
Y es así como entonces la Organización Mundial de la Salud planteó el Plan Mundial o Plan de Acción Global para detener este fenómeno o para controlar el fenómeno de resistencia antimicrobiana. Y este fue instaurado en el año 2015 en la Asamblea número 68, en la Asamblea General de la OMS, en donde se plantearon 5 objetivos distintos, desde la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia antimicrobiana, que es algo que estamos haciendo en este momento. Obviamente también esto, lo ideal es tratar de que sea capaz y que seamos capaces de permear esta información a la población, ya que sabemos que también hay uso de antibióticos muchas veces desregulado fuera del ámbito clínico hospitalario. También reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación, algo que normalmente se hace a nivel de centros de investigación, sobre todo a nivel universitario. Reducir la incidencia de las infecciones, esto ya es más que nada desde el punto de vista hospitalario. Y lo que viene a continuación en esta charla es sobre el rol, sobre todo del laboratorio, en cómo poder apoyar en la mejora en la utilización para poder hacer una utilización de forma óptima de los agentes antimicrobianos. Y luego está entonces todo el tema económico y de las medidas a nivel nacional y políticas que se deben tomar sobre las inversiones en nuevos medicamentos, métodos de diagnóstico, etc. De alguna manera, además de esta entonces plan de acción de la Organización Mundial de la Salud, también la misma institución en el año 2017 publicó una lista con los patógenos bacterianos prioritarios en función a su resistencia a antibióticos. Es decir, cuáles son los patógenos de mayor impacto en clínica humana, que este impacto está relacionado directamente por su capacidad de resistir antibióticos, sobre todo de última línea. Y de acuerdo a una serie de parámetros, pudieron determinar entonces y definir 3 categorías en la cual se encuentra la prioridad 1 o patógenos críticos de prioridad crítica, luego los de prioridad o número 2 de prioridad alta y los de prioridad media. Si nos damos cuenta, en la lista de la Organización Mundial de la Salud, aquellos que están definidos como prioridad crítica, encontramos bacterias gram negativas, tanto no fermentadores, específicamente Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, y enterobacterias específicas, pero no cualquier tipo, digamos, de bacteria gram negativa no fermentadora de enterobacterias, sino Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, que además son resistentes a carbapenémicos, que sabemos que son de las alternativas terapéuticas de última línea para el tratamiento de infecciones causadas por estos patógenos, y enterobacterias, que son resistentes a carbapenémicos, y a cefalosporinas de tercera generación. Este es el grupo, entonces, que la OMS dice, ojo, porque estos son los de prioridad crítica, porque normalmente las infecciones causadas por ellos son complejas debido a la resistencia a la gran mayoría de antimicrobianos. Luego los de prioridad alta son aquellos que también se pueden adquirir a nivel hospitalario. Estos son patógenos altamente reconocidos como o altamente relacionados con infección asociada a la atención en salud. Sin embargo, en el caso de infecciones de los patógenos catalogados como prioridad alta, hay algunos patógenos que son adquiridos en la comunidad, como lo que se sospecha Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella y Neisseria gonorrhea, pero además resistentes a antibióticos. Por ejemplo, el caso de Neisseria gonorrhea resistente a cefalosporinas de tercera generación, algo que en nuestro país todavía no está documentado, pero al parecer vamos hacia eso, y resistente a fluoroquinolonas. Y finalmente, aquellos de prioridad media, como el caso de Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina y Shigella resistente a fluoroquinolonas. Esto lo definido entonces por la Organización Mundial de la Salud, y al mismo tiempo el CDC de Estados Unidos, no al mismo tiempo, digamos 2 años después, en el año 2019, también sacó su propia lista sobre las amenazas urgentes, amenazas graves y de preocupación, en donde en las amenazas urgentes también se encuentra Acinetobacter resistente a carbapenémicos, ahora incluyen levaduras, como el caso de Candida auris, Clostridioides difficile también lo clasifican como tal, enterobacterias resistentes a carbapenémicos, tal como en la Organización Mundial de la Salud, y también ellos priorizan, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud, que catalogan de prioridad alta a Neisseria gonorrhea resistente, ellos lo priorizan como
una prioridad o una amenaza urgente. Y en el caso de Pseudomonas aeruginosa, esta lista entonces lo pone en un nivel más bajo que la Organización Mundial de la Salud. Obviamente esto también está definido con la microbiología propia de cada país. Probablemente Pseudomonas aeruginosa no es tan prevalente en Estados Unidos como en otros países, como el nuestro, por ejemplo. Por lo tanto, es importante tenerlo en mente, sobre todo la lista de la OMS. Ahora bien, ya recordando entonces los conceptos básicos de resistencia a antibióticos, el aumento en el consumo de antibióticos y el aumento de la probabilidad, sabemos que este es un problema multifactorial, y si esto lo enfocamos y lo limitamos solamente a la práctica hospitalaria, también es un problema multifactorial, y que en múltiples profesionales de la salud interactúan o se promueve su interacción, en que lo que viene a continuación está enfocado principalmente al laboratorio de microbiología, ya que el laboratorio de microbiología en este, digamos, círculo y en este plan de optimización de uso de antimicrobianos, está involucrado en una serie de factores, principalmente en los procedimientos para identificar los patógenos. Recordemos, si volvemos a la diapositiva, que uno de los factores que la CDC propone para poder combatir este problema es el levantamiento de datos y trazar, digamos, los patógenos resistentes. Por lo tanto, es parte de lo que involucra el rol del laboratorio de microbiología. También la determinación de la susceptibilidad a antibióticos, para conocer cuáles son los antibióticos que sí tienen actividad de acuerdo a la microbiología de cada centro hospitalario. Obviamente también la vigilancia de los brotes, lo cual también está de la mano con las normativas del Instituto de Salud Pública. También la educación del personal, y finalmente el reporte de los resultados. Y esto es un ejemplo de los pocos que hay documentados sobre cómo esta interacción entre el laboratorio clínico y el personal clínico digamos que tiene mayor injerencia directa con los pacientes, puede servir para poder disminuir y para poder ajustar los esquemas de tratamiento antibiótico de acuerdo a los tipos de bacterias, los tipos de infecciones causadas por diferentes microorganismos. Esto fue un trabajo publicado en el año 2016, si mal no recuerdo, en donde este grupo propone, esto es un grupo de Asia, ellos proponen una metodología llamada IACT, que es In Vitro Antibiotic Combination Testing, que en el fondo tiene un doble objetivo que de esta metodología. Uno, que es analizar el rol y la viabilidad de implementarlo en infecciones causadas por principalmente Bacillus gram negativo, ya sea XDR o PDR, es decir, extensivamente resistente o pan resistente. En este caso, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, que son parte de los patógenos prioritarios de la OMS, y Klebsiella pneumoniae, que corresponde a una enterobacteria. Entonces recolectaron muestras entre el año 2009 y 2014, en donde resultaron 20 cepas de Pseudomonas aeruginosa, 13 de Acinetobacter baumannii y 6 de Klebsiella pneumoniae. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Entonces, implementar este servicio que les comentaba anteriormente, el IACT, para guiar a médicos en la selección de una terapia antibiótica combinada, considerando tanto las características in vitro, es decir, de la cepa, como los parámetros farmacocinéticos, es decir, los parámetros del paciente. Esto obviamente involucra recursos, tiempo, personal, pero es un ejemplo de lo que se podría entonces lograr con una combinación entre los diferentes profesionales que intervienen a este nivel. ¿Qué resultado o cuál fue el esquema de este procedimiento? En primer lugar, el personal médico que realizó entonces el diagnóstico el diagnóstico de la infección, y el médico que además tuvo que aprobar entonces que se aplicara este servicio de IACT.
Entonces, se trabajó con estas bacterias gram negativas, ya sea extensivamente resistente y pan resistente resistente a todo, en donde el día 1, entonces intervino el laboratorio y el farmacéutico clínico, en donde se le realizó las pruebas de susceptibilidad, en algunos casos la determinación molecular de algunos mecanismos de resistencia, y también la utilización o el análisis de la actividad combinada de antibióticos. Y el farmacéutico clínico entonces fue revisando los parámetros de cada uno de los pacientes, desde la función renal hasta el peso, etc. En el día 2, entonces, se generaron los resultados preliminares. Obviamente necesitamos esperar a que crezca el cultivo bacteriano y hacer los análisis de susceptibilidad, los cuales a su vez se transmitieron al farmacéutico clínico, en donde se hizo una revisión de los resultados preliminares, haciendo una asociación con el régimen empírico de antibióticos y poder ver qué antibióticos eran bacteriostáticos o bactericidas, de acuerdo a las dosis. Y finalmente el día 3, en que se tienen los resultados ahora cuantitativos para ver si efectivamente con las dosis que se estaban utilizando se generó la reducción de 3 logaritmos, lo cual se define como muerte bacteriana. A su vez, entonces se comunicaron estos resultados al farmacéutico clínico para que tengan los resultados de la actividad bactericida de estos antibióticos, y entonces acoplarlos con los perfiles de cada uno de los pacientes en función de las características PK/PD. Y finalmente todos estos resultados entonces se comunicaron al médico tratante para poder ajustar las dosis y los regímenes de antibióticos para finalmente entonces generar la posología y el tratamiento. ¿Cuáles fueron los resultados? Ellos trabajaron, recuerden, con 39 cepas. En este caso, muchos de los pacientes que estaban hospitalizados ya estaban cursando con una terapia empírica. En este caso, se confirmó de los 39, solamente en 11 pacientes proseguir con la terapia empírica. Y en el caso de estos pacientes, de los 21, los 7 que siguen, hubo un cambio en la terapia empírica inicial en el 53.9% de los casos, y en 7 casos incluso se redujo el número de antibióticos usados en combinación en la terapia empírica. Y en 8 casos entonces hubo un cambio en el régimen o en la posología de antibióticos. Es decir, a partir de los resultados del laboratorio se pudieron tomar una serie de medidas que van orientadas justamente a lo que se recomienda, que es el descalamiento en el uso de antimicrobianos. Y en estos cambios, esta es la columna en que fueron resultados positivos y resultados negativos. En 32 de 39 pacientes, es decir, en 82.1%, se logró entonces un resultado positivo al hacer estos cambios. Y en 7 de 39 se mantuvo la terapia empírica, pero finalmente no hubo cambio y estos pacientes fallecieron. Muchos de ellos entonces infectados por patógenos que normalmente son resistentes a antibióticos. Ahora, solo para recordar algunos elementos que hay que mantener en mente. Uno, cuáles son los principios del uso de antibióticos. Esto ya lo hemos visto, pero nada más que para recordar. Evitar las prescripciones innecesarias, utilizar métodos de diagnóstico rápido, que esto es la última parte de la charla que viene a continuación. También acortar la duración de los tratamientos, que es parte de lo que el grupo anterior, en el trabajo anterior que mostré, está ejemplificado. También retirar con prontitud los tratamientos empíricos, que también es parte de lo que se ejemplificó y se demostró en el trabajo anterior. Y también en algunos casos considerar los efectos de profilaxis antibiótica, la selección de resistencia, esto sobre todo a nivel también veterinario. Este es un trabajo, lo que está acá, publicado por un grupo italiano, en donde hicieron en Sicilia el estudio del consumo de antibióticos durante 3 años, 2015, 2016 y 2017. En cada uno de estos años incluyeron al menos 80 diferentes centros hospitalarios, tanto públicos como privados. Acá tenemos entonces los tipos de antibióticos, el microorganismo,
nuevamente estamos hablando de la gran mayoría que son catalogados como prioridad alta o crítica, por la OMS. ¿Y cuáles son las tasas de resistencia a medida que avanzan los años? Por ejemplo, en el caso de Klebsiella pneumoniae, empezaron con un 70.3% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación y ya en el año 2017 alrededor de un 81.3%, bastante elevada. Sabemos que las cefalosporinas de tercera generación muchas veces son utilizadas como terapia empírica, en muchos casos como profilaxis, sobre todo, por ejemplo, en casos de ceftriaxona, pero normalmente tenemos una alta prevalencia de, y esto, bueno, en Italia, pero en nuestro medio también tenemos datos que estarían o serían concordantes con esta tendencia. En el caso, por ejemplo, de Acinetobacter baumannii, solamente analizaron carbapenems o carbapenémicos, en donde la tasa de resistencia se mantuvo en el orden del 86-87%. Por lo tanto, esto también se traduce en no solamente las tasas de resistencia, sino que acá a la derecha, es del mismo estudio, está ejemplificado el uso de antibióticos. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el caso de carbapenems, en donde el uso de antibióticos empezó en 5 DDD por 100 pacientes por día, luego aumentó a 7.8 y luego lo disminuyeron nuevamente a 4.4. Sin embargo, las tasas de resistencia se mantenían relativamente similares. Entonces, lo ideal es, o lo que se propone es tratar de conocer lo mejor posible la microbiología local para saber qué se puede usar como terapia empírica, cómo ajustar luego los resultados, y para eso obviamente es fundamental las técnicas que se utilizan en los laboratorios para poder realizar esta determinación. Y en ese sentido, existe la norma técnica del Instituto de Salud Pública, que corresponde a la norma técnica 175, que fue publicada hace un par de años, si mal no recuerdo, en donde se explicita qué bacterias son las que los laboratorios deberían buscar por diferentes tipos de técnicas. En el caso de enterobacterias, principalmente Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter, hay otras. Recordar que ahora Enterobacterias cambió en su taxonomía y ahora se habla de enterobacterales, ya que Enterobacterias o Enterobacteriaceae corresponde a una familia dentro del orden Enterobacterales, y Serratia y Proteus quedaron fuera de la familia Enterobacteriaceae. Por lo tanto, lo correcto sería hablar de enterobacterales para también incorporar a Proteus y Serratia, que sabemos que tienen, si bien una menor implicancia clínica, también son importantes, y estas calzarían dentro de otras. ¿Y qué tipo de enterobacteria? Entonces, todas aquellas que presenten un estudio fenotípico positivo para carbapenemasa mediante al menos una de las siguientes metodologías que están reconocidas por el ISP. Como por ejemplo CarbaNP, que es uno, o BlueCarba, que son recomendados por el ISP en base a lo que el CLSI recomienda. Y además, cepas que presenten en el antibiograma resistencia simultánea a estos 6 antimicrobianos, en donde se incorporan, por ejemplo, carbapenémicos y cefalosporinas de tercera generación, que son parte, o cefalosporinas de amplio espectro, que son parte de lo que determina si son catalogados como patógenos prioritarios según la OMS. Y en las no enterobacterias, en el caso específico de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, también se propone, y la norma técnica describe que se deberían reportar todas las cepas que presenten un tamizaje fenotípico positivo para carbapenemasa mediante alguno de estos métodos o alguno reconocido por el ISP. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, resistente a los antibióticos que pueden ver a continuación, sobre todo importante la resistencia a ceftazidima, que sabemos que es un antibiótico antipseudomónico. Y bueno, aquí surge el problema de la determinación de la susceptibilidad a colistin, que sabemos que no es una metodología simple de hacer, es mucho más laboriosa que realizar los antibiogramas, por ejemplo, para otros antibióticos, ya que el antibiograma no está validado por el CLSI. Por lo tanto, esto es un desafío también para los laboratorios, ya que comúnmente la pesquisa de la susceptibilidad o la determinación de la susceptibilidad a colistin se realiza para cepas que generalmente son resistentes a todos los antibióticos anteriores, digamos, de generaciones antiguas,
o de uso anterior a colistin. Sin embargo, se ha determinado de que hay cepas que son resistentes a colistin, pero son susceptibles a antibióticos, digamos, de otras familias. Por lo tanto, no conocemos muy bien cuál es la prevalencia de la resistencia a este antibiótico en nuestro medio. En el caso de Acinetobacter, también aquellas cepas que sean o que presenten resistencia simultánea a los antibióticos que se enlistan acá, incluyen también carbapenémicos y cefalosporinas, y bueno, Stenotrophomonas que sabemos que son intrínsecamente resistentes a beta-lactámicos por la presencia de una beta-lactamasa cromosomal, por lo tanto, solamente se trata de, bueno, ceftazidima sí tiene actividad, que no se ve afectada por esta beta-lactamasa, y cotrimoxazol y levofloxacina. Pero sabemos que Stenotrophomonas en general tiene menor prevalencia que a nivel hospitalario en comparación con Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. ¿Y qué es lo que dice entonces? Bueno, esto ya es la última parte de esta charla. ¿Qué es lo que nos dice entonces el CLSI? Esto es de este año, el manual del año 2020, para poder determinar entonces la presencia de carbapenemasas o no, que es de acuerdo a lo que solicita el Instituto de Salud Pública. Lo que el CDCI recomienda para específicamente enterobacterales y pseudomonas aeruginosas, aquí queda fuera Acinetobacter, son dos metodologías que corresponden principalmente a CARBA-NP y también a lo que se conoce como el MSIM, que muchas veces también se hace en combinación con, en paralelo, digamos, con la determinación denominada ESIM. ¿Cuáles son las ventajas? El CARBA-NP es un test rápido. En el caso de MSIM y ESIM no se necesitan medios de cultivo ni tampoco reactivos tan especiales. El problema es que MSIM y ESIM se necesitan incubar de un día para otro, por lo tanto el tiempo de diagnóstico es más corto. Y en el caso, perdón, es más largo el tiempo de diagnóstico. En el caso de CARBA-NP, necesita algunos agentes especiales que hay que comprar. Además, hay algunas carbapenemasas que no dan positivo, y este es el problema con Acinetobacter. Acinetobacter baumannii normalmente presenta carbapenemasas tipo OXA, que son enzimas que tienen una baja eficacia catalítica, por lo tanto, la reacción positiva en el CARBA-NP no se evidencia tan fácilmente como en el caso de, por ejemplo, enzimas tipo KPC, que se encuentran principalmente en enterobacterales, y ahora último también que se ha detectado en Pseudomonas aeruginosas. ¿En qué consiste entonces esta metodología? Bueno, esto a grandes rasgos, entonces se incuba en un medio con buffer de suspensión, buffer de lysis también, y con indicador de pH y con imipenem. La cepa estudia, y hay un tubo que tiene imipenem y el otro no tiene imipenem, y la degradación del antibiótico genera la acidificación del medio, y al acidificarse cambia el indicador de pH. Por lo tanto, cambia de rojo, que está sin el antibiótico, y ahora con el antibiótico, si cambia a amarillo, quiere decir que es positivo. Si el control negativo, es decir, el tubo sin el antibiótico, más el tubo con el antibiótico se mantiene rojo, quiere decir que no hay carbapenemasas. Pero hay una serie de problemas, como por ejemplo en este caso, en un test inválido, en que no se evidencia la diferencia real entre el cambio del rojo al amarillo. Esto muchas veces pasa con las enzimas tipo OXA, lo cual es un problema en la determinación y en el estudio de Acinetobacter. Por eso el CLSI lo recomienda para enterobacterales y Pseudomonas aeruginosas. Después vamos a ver más adelante que frente a esto el ISP recomienda el CarbaBlue o Carbacineto, donde hay una serie de cambios, sobre todo a nivel del buffer de lysis y del indicador de pH, que facilitarían entonces la determinación de la presencia de enzimas tipo OXA. Ahora, el problema que nosotros tenemos en nuestro medio es que no todos los laboratorios tienen acceso al kit comercial de CARBA-NP, por lo tanto muchas veces también involucra la preparación de las soluciones, y eso también, digamos, aumenta la carga del laboratorio. ¿Y en qué consiste el método de MSIM, que es, y ESIM, que es el método modificado de inactivación de carbapenémicos?
consiste en, bueno, en metodología también está validada para enterobacteriales y pseudomonas aeruginosas, en donde en un tubo con 2 ml se agrega un disco de meropenem de 10 microgramos, y luego se agrega con un asa de 1 microlitro para el caso enterobacterial y de 10 microlitros para pseudomonas aeruginosas, colonias desde una placa de agar sangre previamente incubada. Luego este tubo se incuba por 4 horas a 35 grados y se siembra en una placa en donde se agrega previamente un tapiz de Escherichia coli TCC 25922 a partir de una solución McFarland. Es decir, como hacer para un antibiograma con Escherichia coli. Y luego se agrega el disco de meropenem, este es el disco SIM en la preincubación con la bacteria, y este es el disco impregnado con la bacteria. Lo que se puede observar acá es que ahora meropenem no es activo porque durante estas 4 horas de incubación se inactivó el antibiótico, por lo tanto no es capaz de inhibir el crecimiento de Escherichia coli y la cepa crece hasta el borde del disco, que es un racional relativamente similar a lo que se hacía en el test de Hodge anteriormente. Con estos resultados, a pesar de lo que sale en esta diapositiva, solamente podemos determinar si la bacteria tiene o no tiene carbapenemasa. Y en el caso del ESIM, en donde además se agrega EDTA a una concentración final de 5 milimolar, podemos identificar entonces si esta carbapenemasa corresponde a una metalo-beta-lactamasa o a una serin-carbapenemasa. ¿Por qué? Porque el EDTA es un agente quelante, que por lo tanto inactiva cationes divalentes, es decir, inactiva a la metalo-beta-lactamasa. Entonces, si la cepa produce una metalo-beta-lactamasa, como por ejemplo BIM, que es muy prevalente en pseudomonas aeruginosas, esta enzima ya no se encuentra activa, por lo tanto no destruye el meropenem, y al no destruirlo, ahora el meropenem es activo y destruye, entonces inhibe el crecimiento de Escherichia coli y se forma el halo de inhibición, al igual que en el control negativo. Entonces, con esta metodología se puede saber si produce o no carbapenemasa y además qué tipo de carbapenemasa, si es metalo beta-lactamasa o no. Y esto está propuesto entonces en el CL6. Y como yo les mencionaba, el problema de Acinetobacter muchas veces que no está reconocido por el CLSI el carba-NP para poder identificarlo, y hay algunas alternativas, como por ejemplo el caso del Blucarba, en donde se cambia el rojo fenol por otro indicador de pH que corresponde al azul de bromotimol, el cual entonces cuando es positivo, por ejemplo acá en Acinetobacter baumannii, se genera el cambio a verde. Y en el caso del carbacineto, tiene dos incorporaciones, a diferencia del carba-NP, que se utiliza un buffer dilysis que corresponde a cloruro de sodio 5 molar, y se aumenta el inóculo bacteriano de 1/3 del asa a media asa. Podemos ver, por ejemplo, que aquí en el panel B se pueden evidenciar algunas enzimas bastante claras, como OXA23. Esto es lo importante en Acinetobacter, porque sabemos que las OXAs son las principales carbapenemasas en este microorganismo, y podemos ver que esta metodología sí permite, o este cambio en la metodología, este ajuste, permitiría la detección de OXA23, que cada vez más prevalente en nuestro medio, al igual que OXA58. Sin embargo, hay un problema en que cuando el mecanismo de resistencia corresponde a una secuencia de inserción río arriba de OXA51 de esta combinación, no da positivo. Por lo tanto, Acinetobacter sigue siendo un problema en la determinación de este tipo de mecanismo. Y finalmente, el estudio de la susceptibilidad a colistin, que esto también es algo relativamente nuevo a nivel del CLSI, del manual de este año, en donde también solamente está aprobado para el estudio de enterobacteriales y pseudomonas aeruginosas, y existen 2 tests que vamos a mostrar ahora a continuación. Uno que corresponde al test de elusión de colistina en caldo, que corresponde a una serie por cada una de las cepas, de 4 tubos, cada una conteniendo 10 ml de caldo Miller-Hinton ajustado a cationes. Este caldo Miller-Hinton puede ser in-house, es decir, se puede hacer en el laboratorio, o se puede comprar. Ya las marcas, digamos, de proveedores venden este Miller-Hinton ya preparado, ajustado a pH.
Se agregan 10 ml y en un tubo control va sin antibiótico y luego se agrega colistin, discos de colistin de 10 microgramos, un disco al tubo 1, 2 discos al tercer tubo y 4 discos al último tubo. Con la idea de que el tubo 1 tenga 0 microgramos por ml de colistin, el tubo 1 tiene 1 microgramo por ml, el tubo 2, 2, y el tubo 4, al tener 4 tubos, corresponde a 4 microgramos por ml. Luego se hace una agitación o se somete a Vortex, se incuba hasta el otro día, se agrega al inóculo 50 microlitros del inóculo McFarland de la bacteria, y luego se lee, en que podemos ver, por ejemplo, en el caso A, en donde el tubo control tiene evidencia de crecimiento bacteriano, pero en los tubos de 1, 2 y 4 no hay crecimiento bacteriano. Por lo tanto, según el CLSI, en las modificaciones de este año, propone que para los valores de CMI igual o menor a 2 microgramos por ml se considere intermedio. Ya no es susceptible, sino intermedio. Y acá podemos ver en el panel B, en que el tubo con 0 también creció, pero también el crecimiento en el tubo con 1 microgramo por ml, pero no en el de 2 microgramos por ml. Por lo tanto, la CMI en este caso correspondería a 2 microgramos por ml, también definido como intermedio. Esta es la metodología que el CLSI está recomendando en la actualidad para hacer el estudio. También se puede hacer por otros tipos de microdilución, pero esta es una técnica que al parecer es mucho menos engorrosa que otras técnicas propuestas en otros casos, ya que no hay que hacer pesaje del antibiótico, sino que directamente se utilizan los discos en la solución, en el caldo. Y finalmente, lo que también se propone es el test de colistin en agar, en donde a partir del crecimiento de bacterias en un medio no selectivo, se toman de 2 a 3 colonias para poder ajustar o hasta llegar a ajustar a McFarland 0.5, a turbidez McFarland 0.5. Esto se diluye y luego se siembra con un asa en máximo, lo que recomienda el CLSI, 10 cepas por placa, en una serie de placas que tienen concentraciones que van desde 0 microgramos por ml, que es el control, a 1, a 2 y hasta 4. La complicación digamos, la limitación de esta técnica es que las placas comerciales hasta el día de hoy no están disponibles, entonces las placas hay que prepararlas, cada laboratorio tiene que preparar las placas. ¿Cuál es la ventaja? Que tal como se puede ver en este gráfico, es que se pueden testear hasta 10 cepas por placa, por lo tanto, desde el punto de vista del tamizaje, es mucho más efectivo que hacer un set de dilución por cada una de las placas. Y lo que podemos evidenciar, por ejemplo, que acá solamente sembraron 2 cepas, 1 y 2, la 1 probablemente una pseudomonas, y podemos ver que en concentración de 1 microgramo por ml, se inhibe el crecimiento de pseudomonas, por lo tanto podríamos asumir que la CMI de esta cepa corresponde a 1, y en el caso de la cepa 2 correspondería a 4 microgramos por ml, que es donde ya no existe crecimiento. Entonces, para concluir, en este gráfico se pueden observar las 2 rutas por las cuales se pueden diseminar las bacterias resistentes, lo cual corresponde a la diseminación horizontal de genes de resistencia o la diseminación vertical, es decir, clones resistentes. Y esto de acuerdo a lo que normalmente la doctora María Virginia Villegas de Colombia se refiere a que las principales medidas orientadas a controlar la diseminación horizontal de genes, es decir, transferencia de una a otra por plámidos, por ejemplo, elementos genéticos móviles, está relacionada y tiene directamente con el plan de manejo de antimicrobianos, es decir, el famoso Antimicrobial Stewardship. Y en el caso del control de la diseminación vertical, es decir, de la diseminación de clones resistentes, las medidas de control para poder evitar esta diseminación están relacionadas principalmente con el plan de control de infecciones, es decir, con infecciones asociadas del grupo de IAS, digamos, de infecciones asociadas a la atención en salud. Pero obviamente para poder instaurar e implementar esto, el rol del laboratorio es fundamental no solamente para el control de la diseminación, sino también para el control de la aparición de resistencia, gracias a que las determinaciones del laboratorio permitirían eventualmente disminuir y optimizar el uso de antimicrobianos. Y para eso es importante conocer las técnicas que en la actualidad
se están aprobando y que están aprobadas por el CLSI. Y esto es nada más algo gráfico para mostrar que en el hospital, este es un modelo de muñecas rusas, que este es un problema tanto al hospital, que afecta también a una persona, y esto también tiene que ver con las bacterias y el cambio y el intercambio de genes entre ellas. También la presencia de clones resistentes, que a su vez portan plásmidos y genes de resistencia que están todos intercomunicados, y por lo tanto las personas y el personal que interviene también debería estar intercomunicado, ya que tienen diferentes funciones y por lo tanto diferentes objetivos en este problema. Entonces, como conclusiones, primero, importante conocer la microbiología local, no solamente a nivel de país y ciudad, sino ojalá a nivel de hospital. También destacar el rol del laboratorio en la contención, sobre todo mediante la implementación y utilización de técnicas para poder, adecuadas para poder detectar estos patógenos resistentes. También poner ojo en la ausencia de protocolos para el estudio de resistencia a antibióticos de última línea, como el caso específico en el caso de Acinetobacter, que el CLSI no tiene aprobado algunos protocolos, por lo tanto es importante buscar alternativas. También la importancia de implementar las medidas de control en diversas áreas, no solamente en lavado de manos, sino también cómo se están prescribiendo los antibióticos. Y para esto es fundamental entonces la interacción entre el personal clínico y también el personal de laboratorio para poder generar esto, la interacción entre el abordaje de la resistencia a antibióticos desde el punto de vista hospitalario hasta el punto de vista del microorganismo y del paciente. Así es que muchas gracias, y eso era lo que quería contarles. Si tienen alguna consulta, estoy más que disponible para atenderlas. Muchas gracias, doctor. Un gusto haber tenido la oportunidad de escucharlo en esta oportunidad. A continuación vamos a dar el paso a las preguntas, las cuales las pueden realizar en el chat. Yo las voy a ir leyendo posteriormente. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es su opinión de la fagoterapia en el control de la RAM? Bueno, la fagoterapia en la actualidad ha tenido un auge, ya que esto fue propuesto hace muchos años atrás y con el tema de la resistencia ha tenido una segunda vida, por decirlo de alguna manera. Es bastante promisoria la fagoterapia, de hecho hay ya algunos estudios hechos sobre la efectividad de esto. Sin embargo, bueno, y hay países que nunca dejaron de usarla, como algunas repúblicas de la ex Unión Soviética. Sin embargo, tiene algunas limitantes, como por ejemplo la especificidad de los bacteriófagos, de estos virus que afectan bacterias, ya que al parecer cada una de los tratamientos tiene que ser altamente personalizado, porque hay que asegurarse que el bacteriófago efectivamente infecte a la bacteria y en muchos casos cepa específico, es decir, a la cepa en cuestión. Y cómo se está tratando de salvar este problema es tratar de usar un cóctel de bacteriófagos, es decir, una mezcla de bacteriófagos distintos para tratar en el fondo, poder afectar a las bacterias que están causando la infección. Y otro problema es que las bacterias se hacen resistentes. Probablemente vieron la semana pasada, o si es que no lo vieron, sería interesante revisarlo, las personas que se ganaron el premio Nobel de Química, que fue por el sistema de edición genética CRISPR-Cas9. Este sistema fue originalmente identificado en bacterias como un sistema de inmunidad frente a virus tipo bacteriófago. Por lo tanto, las bacterias también pueden desarrollar resistencia a los bacteriófagos. Por lo tanto, es por eso que tampoco es, digamos, la solución definitiva, sino que también podría eventualmente generarse bacterias resistentes, pero sí es una alternativa que en la actualidad es bastante promisoria y vale totalmente la pena seguir investigando. Doctor, tenemos otra pregunta que dice, ¿servirá la rotación de antibióticos en la disminución de la RAM? Sí, esa es una súper buena pregunta, porque una de las medidas más simples, por decirlo de alguna forma, de poder montarla. Por ejemplo,
La resistencia a aminoglicósidos, como el caso de amicacina y gentamicina, está determinada por mecanismos de resistencia que son diferentes. Si bien los dos son aminoglicósidos, las enzimas que inactivan gentamicina son distintas a las enzimas que inactivan gentamicina. Por lo tanto, en el antibiograma es muy común encontrar que una misma cepa sea susceptible a amicacina y resistente a genta o viceversa. Y esto daría cuenta, en el fondo, de poder observar si es que, por ejemplo, amicacina no funciona, pero gentamicina sí, cambiar la amicacina por gentamicina y probablemente la disminución de la presión de selección ejercida por el antibiótico disminuya porque ahora ya no lo estoy usando y una vez que se vuelva resistente a uno, volver a analizar qué tan susceptible era el que ya dejé de utilizar debido a la eliminación de la presión. Ahora, ¿cuál es el problema con otro tipo de antibióticos como por ejemplo las cefalosporinas? Es que la gran mayoría de las cefalosporinasas, de las enzimas que codifican o que median la resistencia, inactivan una amplia gama de antibióticos de este grupo. Por lo tanto, cambiar entre cefalosporinas no es tan recomendable como por ejemplo en el caso específico de aminoglicósidos. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Lo pueden hacer escribiendo en el chat específicamente. ¿No hay ninguna nueva? Si no, yo puedo... vamos a ver si me funciona acá. De todas maneras, ahí está mi correo por si necesitan hacer una consulta o que se ocurra después. No hay ningún problema, pueden escribir directamente. Hay una nueva pregunta, doctor. Dice, ¿existe un control del uso de antibióticos utilizados en la industria salmonera en nuestro país? Es una pregunta polémica. La verdad de las cosas es que el registro que normalmente tiene Cernapesca y el SAC está orientado originalmente a la importación de antibióticos, no al uso de antibióticos. Es decir, cuánto antibiótico entró. Después, cómo se usa, eso no está controlado y uno de los grandes méritos del Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana es que es un plan que está pensado como una actividad integral, como yo mencionaba al principio, en donde a partir de los cambios que se están haciendo y de las leyes que se pretenden, de las regulaciones que se pretenden implementar, ahora sí va a ser obligación por parte de la industria salmonera reportar cómo están usando los antibióticos. Este va a ser un súper buen paso porque es algo que nosotros a nivel clínico al menos ya llevamos años de ventaja en comparación con el uso veterinario, pero es algo que es fundamental porque, por ejemplo, la resistencia a colistin mediada por elementos genéticos móviles se identificó originalmente en el ámbito veterinario porque colistin nunca se dejó de usar como, sobre todo en países asiáticos, como promotor de crecimiento. Entonces esto no hizo nada más que ir seleccionando bacterias resistentes que de un momento a otro saltaron de animales a humanos y ahora tenemos cepas, digamos, de importancia humana resistente a colistin, con el gen que originalmente fue descrito en animales. Por lo tanto, en la dirección que está tomando ahora la regulación del uso de antibióticos, en mi opinión, va en la dirección correcta, porque en el fondo lo que va a hacer generar la obligatoriedad de reportar no solamente la cantidad de antibióticos que se compra, sino también cómo se está usando a nivel veterinario. Y eso es fundamental para poder abordar este problema. Ahora apareció otra pregunta de Yanira, dice, una duda en referencia al uso permanente de antibióticos, en específico cipro y amoxi, con clavulánico, en atención primaria, debido a que el último tiempo un otorrino que viene a realizar atenciones está prescribiendo estos antibióticos de manera permanente. ¿Alguna información sobre la resistencia que se ha generado para el uso de estos antibióticos? Y si existe una justificación clínica para prescribir de manera permanente. Bueno, en primer lugar, quisiera aclarar que yo no soy clínico, por lo tanto, el tema de los regímenes y de las prescripciones clínicas no es mi experticia, pero del punto de vista, yo soy microbiólogo y desde el punto de vista microbiológico, esto sí tiene impacto porque depende mucho del microorganismo
cuál es ver si es que en el caso, por ejemplo, de ciprofloxacino y de amoxicilina con ácido clavulánico tiene efecto o no. Muchas veces estos dos tipos de antibióticos se utilizan mayoritariamente en infecciones comunitarias, es decir, infecciones fuera del ámbito, digamos, de las infecciones asociadas a la atención en salud. Muchas veces también tienen buena actividad, sin embargo, sobre todo en el caso de infecciones urinarias, el uso de ciprofloxacino no es altamente recomendado porque ya hay casos de resistencia a estos dos tipos a este tipo de antibióticos. Lo que se recomienda y por qué el uso de esto normalmente es porque estos dos antibióticos son altamente recomendados como terapia empírica para infecciones, tal como decía, comunitarias. Sin embargo, obviamente hay que analizar cuál es el comportamiento de estos antibióticos frente a las cepas, o el comportamiento de las cepas frente a esto. ¿Y esto por qué lo destaco? Porque han ocurrido casos, por ejemplo, de infecciones urinarias recurrentes, en donde se usa de forma empírica ciertos grupos antibióticos, y estas infecciones recurrentes no es por condiciones del paciente, sino porque ya al ver que se están generando muchas infecciones en la misma persona una y otra vez, al hacer el estudio en el laboratorio se ha determinado de que la bacteria y la cepa que está causando la infección era resistente a este antibiótico. Eso demuestra la importancia de conocer si el antibiótico tiene o no tiene actividad más allá de si lo receto o no. Es decir, lo uso o no lo uso tiene que ver desde el punto de vista microbiológico, si la cepa es susceptible o no y si el antibiótico tiene el efecto que yo quiero en eliminar la bacteria y no solamente recetarlo por recetarlo. Obviamente también tiene que ver si es con determinar que si efectivamente la infección también fue causada por una bacteria o no. Muchas veces, por ejemplo, los casos de faringitis comunitaria no son causadas por bacterias, pero muchas veces se utiliza antibióticos, casi como por alto reflejo. Y eso no siempre es recomendable porque la gran mayoría de los casos son causadas por virus, por lo tanto estamos haciendo mal uso de antibióticos. Tenemos otra pregunta, o más bien como una especie de comentario. Dice, en la actualidad en nuestro país, ¿cómo va la interrelación entre la microbiología y el área clínica? Es una pregunta que es bastante heterogénea la respuesta, porque hay laboratorios que sí la comunicación es bastante, digamos, importante y bastante fluida, y hay otros laboratorios que ya sea por un tema de recursos principalmente no ocurre, y lo que normalmente se propone es tratar de que esta interacción entre la microbiología y el área clínica sea lo más fluida posible, y para esto dentro de las recomendaciones que siempre se tratan de hacer, sobre todo desde el punto de vista clínico del laboratorio, digamos que es de donde yo tengo más, o puedo hablar, digamos, con un poco más de propiedad, es tratar de que los reportes que se hagan desde microbiología sean lo más, no es llamarlo simplificado, pero lo más útil para el médico tratante. ¿Por qué esto es importante? Porque el laboratorio tiene la función de poder, idealmente, ayudar y guiar en el esquema que se va a adoptar después para el tratamiento de infecciones, y por lo tanto la información que tiene que venir del laboratorio tiene que ser la información correcta. Es decir, no puedo informar, por ejemplo, en el antibiograma resistencia al tapenem en la Cinetobacter si el tapenem no se usa nunca para Cinetobacter. Son cosas que son súper importantes. Normalmente esto es lo que se propone es en los informes agregar una nota sobre los resultados y qué significa microbiológicamente ciertos resultados. Sin embargo, conversando con personas o personal oyendo a congresos y viendo algunas presentaciones, normalmente se asume que uno de los desafíos es justamente eso, cómo generar mayor fluidez entre el laboratorio y el personal clínico. Como mencionaba anteriormente, hay hospitales que tienen una vasta experiencia en esto, y hay otros centros hospitalarios que está todavía el desafío de poder tratar de generar los engranajes entre los dos laboratorios. Entonces, son realidades bien distintas, sobre todo entre diferentes centros clínicos. Lo ideal es tratar de que
se trabaje como un solo equipo en el flujo de información. Perfecto. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo el lavado de manos ayuda a controlar la RAM? ¿Se escuchó? ¿Cómo el lavado de manos? Sí. Sí, bueno, un ejemplo. Cuando yo hice la tesis de magíster, trabajé con cepas que venían de un hospital, que no viene el caso de nombrarlo, pero un hospital X, en donde venían cepas de Acinetobacter de diferentes servicios, digamos, de medicina, de cirugía, de pediatría, etc. Nosotros en el laboratorio de la universidad tenemos las técnicas y la metodología para poder determinar si estas cepas están genéticamente relacionadas, es decir, si son clones o no. ¿Cuál es el impacto de saber si son clones o no? Es, por ejemplo, en la tesis o en este trabajo que se hizo en el laboratorio, determinamos que algunas cepas que venían de cirugía eran exactamente las mismas, genéticamente, digamos, eran clones con las que estaban en medicina, con clones que están en pediatría. ¿Qué quiere decir esto? Que el control de los clones resistentes, es decir, vamos a ir un poquito más abajo, esto, es decir, la diseminación de clones relacionado con el plan de control de ellos estaba fallando, porque eso quiere decir que de alguna manera se estaba transmitiendo el mismo clon resistente de un servicio a otro, y esto normalmente no se ve en un periodo de meses, sino que incluso lo hemos evidenciado en periodos de años. Y la principal forma, y la más barata y la más efectiva, es el lavado de manos, porque normalmente cobran importancia los patógenos de este tipo cuando están generando infecciones, pero para algunos, digamos, investigadores del área clínica, no hay mayor diferencia entre el que está generando la infección y la colonización, porque son potencialmente los dos igual o tienen el mismo nivel de peligrosidad. Por lo tanto, aquel que se está diseminando, ya sea por un incorrecto lavado de manos o porque está siendo portado de diferentes formas o hay algún problema con la desinfección de superficies, lo cual lo hace que sea más persistente en el tiempo, tiene directa relevancia y directo impacto con la RAM. Es decir, el correcto lavado de manos se ha comprobado efectivamente que tiene un impacto directo en la disminución, y es lo que se propone en la actualidad, que probablemente con la pandemia actual, en que se ha intensificado el tema del lavado de manos, que creo que el Día Mundial del Lavado de Manos está cerca, de acuerdo a esta nueva digamos, reforzamiento, también se propone que probablemente hay algunos que proponen de que las infecciones por bacterias resistentes va a disminuir como un efecto colateral, pero eso hay que comprobarlo. Doctor, el 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos, como información adicional. O sea, ayer. Tenemos dos preguntas más. La primera dice, ¿cómo es posible bajar la prescripción empírica versus los antibiogramas? Bueno, la prescripción empírica es algo que va a existir y es parte de la práctica clínica. Es algo que digamos, no se puede eliminar por un tema de cómo funciona el laboratorio. El laboratorio recibe la muestra, se tiene que hacer crecer y luego los resultados se obtienen 2 o 3 días después. Sin embargo, si hay un paciente que está grave, obviamente hay que empezar la terapia empírica, la terapia antibiótica lo antes posible. Lo que sí se puede hacer es ajustar la terapia empírica y reemplazarla una vez que se tengan los resultados de las pruebas de laboratorio, tal como lo lograron, digamos, en este trabajo que yo les mencionaba, en donde en muchos casos, en un 53.9%, si bien trabajaron solo con 39 cepas, pero sobre la mitad, hubo un cambio en la terapia empírica. Y esto tiene que ir de la mano con los resultados in vitro, como pueden ver aquí, la actividad bactericida in vitro de los antibióticos, y en función de eso poder decidir si se mantiene o si se modifica. Normalmente se propone el descalamiento, pero la terapia empírica en sí es muy difícil eliminarla, yo creo. Y además, bueno, una opinión personal, de acuerdo a cómo funciona el laboratorio de microbiología, es muy difícil porque toma días, como pueden ver en este mismo caso, en que los resultados estuvieron finalmente a los 3 días. Entonces no podemos estar el día 1 y 2 sin hacer nada, digamos. Eso es algo que es parte de los manuales del tratamiento, y eso, bueno, son
decisiones que se toman como equipo y de acuerdo a los esquemas que cada uno de los equipos ha implementado. Otra pregunta, un poco Sí. extensa. Dice, ¿qué esfuerzos se están realizando hoy en día para sensibilizar a la atención primaria en el uso correcto de antibióticos y su prescripción? Ya que, a mi opinión, considero que hoy en día el área hospitalaria es consciente de este problema y tiene protocolos establecidos sobre el uso de antibióticos, pero en APS generalmente es el químico farmacéutico quien trata de realizar trabajos con el equipo de salud para sensibilizar sobre este tema, en donde la prescripción del médico siempre es empírica y tampoco existen las herramientas para realizar análisis microbiológicos en el momento determinado. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos del Plan Nacional de Resistencia. Dentro de esto, una de las formas principales de tratar de generar la concientización o concienciación del uso de antibióticos es justamente a partir de este tipo de actividades, de cursos que ojalá permeen lo más posible dentro del personal que prescribe, ya que son, digamos, los que tienen injerencia directa sobre el uso o no y el tipo de uso de antibióticos. Es un desafío porque las guías clínicas normalmente, y sobre todo en atención ambulatoria, tienen cierto esquema en que siempre y tal como salió en una pregunta anterior, en donde normalmente se prescriben los mismos antibióticos porque es casi como por inercia y que siempre se ha hecho así y se va a seguir haciendo. Yo creo que dentro de los grandes desafíos que nosotros necesitamos afrontar, no solamente la educación y tratar de concientizar a las personas que prescriben, sino que también digamos, al ciudadano que consume antibióticos sobre la importancia de esto. Al igual que el Día Mundial del Lavado de Manos, existe prontamente, creo que ya viene también, el Día Mundial sobre la concientización del uso de antibióticos. Y dentro de esto, cada vez que pasan, digamos, han pasado los años, se han hecho actividades durante esa semana. Obviamente necesitamos todo el apoyo para poder hacer la difusión de este tipo de actividades, en donde, de acuerdo al Plan Nacional de Resistencia, que en el fondo del marco que nos convoca en este curso, también está incluido el tema de las campañas a nivel, digamos, social, más allá del ámbito hospitalario, para poder concientizar no solamente a los clínicos, sino también a las personas sobre el uso de antibióticos. Pero sin embargo, bueno, el tema que la pregunta toca es uno de los grandes desafíos en este sentido. Yo también coincido en que hay una mayor concientización sobre el uso de antibióticos a nivel clínico hospitalario, pero a nivel ambulatorio es un área donde hay que ver cuáles son las alternativas para poder tratar de aportar con algo, porque es donde también se prescriben varios antibióticos, si bien no de última generación, que es una de las medidas que se han tomado, por ejemplo, carbapenémicos, son solamente en la actualidad a nivel de farmacia hospitalaria. Sí se prescriben antibióticos de generaciones anteriores, pero son antibióticos al fin y al cabo y siguen generando el mismo efecto. Pero es un desafío bien, bien grande, de hecho. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál es el grupo de antibacterianos que genera más resistencia colateral? Más que el grupo de antimicrobianos que genera más resistencia, tiene que ver con el mecanismo genético principalmente que otorga resistencia. Los genes de resistencia, cuando se ubican en elementos genéticos móviles, como por ejemplo plásmidos, principalmente, son capaces de movilizarse de una bacteria a otra. Por ejemplo, si una bacteria tiene un plásmido que codifica o que le otorga resistencia al antibiótico A, pero ese plásmido es un elemento genético más grande que a su vez tiene otros genes de resistencia al antibiótico B, C, D, E. Por lo tanto, si yo uso el antibiótico A, estoy seleccionando a ese mecanismo, a ese elemento genético que además no solamente codifica para A, sino que para B, C, D y E.
Entonces no se trata tanto del antibiótico que estoy utilizando, sino que se trata del mecanismo que estoy seleccionando a través del antibiótico. Obviamente hay algunos antibióticos que tienen menor impacto porque la resistencia se da por otros mecanismos, se transmite por otros mecanismos, no por principalmente elementos genéticos móviles, como el caso de la resistencia a quinolonas, a fluoroquinolonas, en donde la resistencia se determina principalmente por mutaciones cromosomales, por lo tanto, no son transmisibles de una bacteria a otra, generalmente. Pero sí hay algunos mecanismos de resistencia móviles que determinan resistencia a fluoroquinolona. Al final de cuentas, en la actualidad, los antibióticos que entre comillas más generan resistencia son los beta-lactámicos, pero no es porque sean beta-lactámicos, sino porque son los antibióticos que más se usan. Por lo tanto, son los que más elementos genéticos de resistencia están seleccionando en el medio. Si utilizamos, por ejemplo, de manera bastante importante cefalosporinas como tratamiento empírico, obviamente las bacterias que se van a ver sometidas a la presión de cefalosporinas van a ser resistentes a cefalosporinas, pero si utilizáramos, por ejemplo, amikacina como terapia empírica de entrada y profilaxis, probablemente todas las bacterias que después, o la gran mayoría que va a estar presente en cierto ambiente, van a ser resistentes a amikacina. Por lo tanto, más allá del antibiótico, tiene que ver con el uso de este antibiótico y cómo el uso va seleccionando los elementos genéticos que se pueden transmitir una vez aparecido. Digamos. Y la última pregunta, para finalizar esta parte, ¿existen métodos en microbiología que ayuden a los laboratorios hospitalarios, que ayuden a disminuir los tiempos para tener resultados de los antibiogramas? Perdón. Sí. Bueno, nosotros en la universidad normalmente enseñamos los métodos más antiguos y manuales como el antibiograma, la CMI, pero en la actualidad hay una serie de equipos, tanto semi-automatizados como automatizados, que están orientados. La orientación de los nuevos equipos va básicamente en disminuir los días en que se obtienen los resultados. Y en ese sentido, los procedimientos microbiológicos generales, como por ejemplo la siembra y tinción de Gram, siguen siendo útiles, pero ahora, por ejemplo, los métodos de identificación ya prácticamente en los hospitales más grandes, digamos, no se utilizan las pruebas clásicas como la escala bioquímica, qué sé yo, sino que se está cambiando a otro tipo de metodologías, como por ejemplo MALDI-TOF, que probablemente alguno de los que está presente en la charla en su laboratorio tienen este equipo, en donde se puede identificar el patógeno bacteriano en cuestión de minutos. Por lo tanto, de un día a otro se tiene la siembra y al otro día se somete a MALDI-TOF y ya se sabe qué patógeno es. Hay algunos autores incluso que han propuesto determinar los perfiles de resistencia a partir de MALDI-TOF, lo cual todavía está en discusión. Pero también hay otros métodos que el laboratorio de hospitales grandes tienen que son semi-automatizados, como el caso de las plataformas Vitec o Phoenix, que hacen la identificación y la susceptibilidad prácticamente al mismo tiempo. Por lo tanto, se puede disminuir de 3 días a un día y medio, considerando que hay que esperar que crezca el microorganismo originalmente. Entonces sí existen metodologías en donde cada vez el antibiograma, sobre todo en laboratorios de mayor carga y de mayor volumen de trabajo, está quedando de lado y se está cambiando por estos sistemas, ya sea semi-automatizados o automatizados. Perfecto. Yo creo que esa sería la última pregunta, claramente. Bueno, primero que todo, agradecer al doctor Andrés Opaso por su destacada participación en esta 4ª clase. Y también así queremos contarles que el próximo viernes, 23 de octubre, continuamos con la 5ª clase, que corresponde al 2º módulo, Epidemiología e infecciones asociadas a la atención de salud en el control de la resistencia antimicrobiana. La clase es titulada Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, con enfoque en la resistencia antimicrobiana, la cual será dictada por la enfermera universitaria Miriam Sangüesa, que ella es parte de la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria. También queremos contarles que han surgido algunos problemas con respecto a los links
Hubo muchos problemas con los correos también, porque cuando nosotros enviamos la información, el link de acceso, el link también de acceso a las clases, no llegaron a todas las personas y nos dimos cuenta recién ayer cuando los correos fueron enviados desde una cuenta Gmail. Por lo tanto, contarles que si esta es la primera vez que ustedes ingresan al curso, no va a haber problema en que no hayan ingresado previamente. Pueden ir incorporándose todos los viernes. Recuerden que este curso dura hasta finales de diciembre y pueden ir viendo las clases que no alcanzaron a ver en la cuenta de YouTube del Hospital Digital. Vamos a dar por finalizada esta clase. Nuevamente agradecer, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Acabo de ver que había harta gente. Espero que haya servido de algo la charla, haya aportado en algo. Cualquier duda, entonces, bueno, tienen el correo también si necesitan un poco más de información. Y bueno, esperando que, felicitando nuevamente a la actividad de la Seremi. Yo creo que este tipo de actividades son las que necesitamos, sobre todo para hacer la concientización sobre el uso de antibióticos y el problema de la resistencia, digamos, que es algo que se nos va a venir y está muy presente. Así que muchas gracias por la asistencia y nuevamente felicitarlos. Eso, desearles que tengan una muy buena tarde, así también que tengan un bonito fin de semana, a nombre del Departamento de Promoción de la Salud de acá de la Seremi de Salud de la región del Biobío. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.